Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy voy a honrar mi palabra y voy a hablar de cosas distintas a la política. Y voy a hablar de una de las cosas que más me apasiona, no porque sea un borracho, no porque beba para destruirme y para olvidar, como hace mucha gente, sino porque a veces disfruto de tomarme algún traguito de una buena bebida, que no necesariamente para ser buena tiene que ser cara. Y una de mis bebidas favoritas es el whisky escocés. Voy a hablar de eso hoy en esta sección que estamos estrenando que se va a llamar Libando. Libando, ¿por qué libando? Bueno, libar, si ustedes se van al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es básicamente agarrar un sorbo de alguna bebida espirituosa y beberla poco a poco. Eso es lo que yo llamaría beber responsablemente o beber tranquilamente, sin ánimo de buscar tomar o agarrar una borrachera después de emprender esa jornada, ¿no? Y como video introductorio de esta sección, he tomado un whisky que se ha comenzado a conseguir nuevamente en Venezuela y que en algún momento yo recuerdo cuando pequeño, que yo no tomaba, por supuesto, bebidas alcohólicas, pero que lo llegué a ver en los años 90. Y es un whisky llamado, o que se ha bautizado en Venezuela como Los Monjes. Realmente ese, y digo se ha bautizado, realmente no sé si ese es el nombre, porque en Escocia este whisky se llama Ye Monks. Y de hecho es un whisky poco reseñado en Google, poco reseñado en cualquier página, en YouTube. Es un whisky del que hay muy poca información en realidad en la web. Lo he tomado porque vamos a hacer una serie de videos en las que voy a hablar de varios whiskies que son, amén de económicos, son muy buenos y son escoceses todos ellos. Porque aunque hay whiskies nacionales que se han comenzado a hacer, siento que la calidad de ese whisky todavía no da como para que uno se vuelva aficionado a él. Hay licores de whisky nacional a precios, diría yo, que en algún momento fueron muy competitivos, pero que realmente al día de hoy son muy caros para lo que realmente dan al final del día cuando uno termina llevándolos al vaso, o mejor dicho, llevándoselos a los labios. Entonces, voy a hablar de varios whiskies y voy a arrancar con este que es Los Monjes. Los Monjes es un whisky que en los 90 se conseguía muchísimo en Venezuela, uno lo veía mucho, y en algún momento recuerdo, de hecho, de lo poco que hay en internet, sí van a conseguir imágenes, que se llegó a comercializar en Venezuela una especie de jarra cerámica donde venía este whisky. Un whisky que tiene en su etiqueta de portada a unos monjecitos haciendo whisky. Es un whisky que es fabricado supuestamente o es mezclado en la ciudad de Edimburgo, en Escocia, desde el año 1800, dice por acá, 1836. Es un whisky muy, muy antiguo, pero es un whisky que ha ido y ha venido en el mercado, ha salido muchas veces del mercado, se ha acusado muchas veces de que ha perdido calidad. Hoy en día es una opción que creo que merece revisarse. ¿Qué es Los Monjes? Bueno, Los Monjes es básicamente un whisky blend, tipo mezclado, pues un whisky de mezcla y aunque voy a hacer otro video explicando esto, porque es un tema técnico que a veces amerita reseñarse, les digo rápidamente, un whisky de mezcla es un whisky que combina en una misma botella whisky de grano que llaman, que generalmente viene derivado de cereales como el centeno, como el trigo o el maíz, y estos últimos, los de maíz, generalmente son los bourbon norteamericanos, y una parte de whisky o varias partes de whisky de malta. Es decir, en ese whisky generalmente confluyen varias maltas. Los whisky de mezcla generalmente son whisky de varias maltas mezcladas a su vez con whisky de grano, que puede venir de alguno de estos cereales que ya les he dicho. El whisky de Malta, por cierto, es un whisky que también viene de un cereal que es la cebada. Esa es la materia prima para hacer whisky escocés, el whisky de cebada. Cuando hablamos de whisky de mezcla son los más comunes que hemos visto en muchas de las marcas. Johnnie Walker, Buchanan's, Grant's, por ejemplo, Dewar's. Todos esos whiskies son generalmente whiskies de mezcla, whiskies blend o tipo blend. Los whiskies de una sola malta, bueno, podemos hablar de ellos también, son muy caros porque son whiskies que tienen otro proceso distinto y son procesos de añejado incluso distintos. Son el Glenfiddich, Glenlivet, Macallan, todo ese tipo de whiskies un poco más costosos, de más alto estándar. ¿Qué ofrecen Los Monjes? Los Monjes ofrece ser más o menos un whisky de entrada, como ya les he dicho, y es un whisky bastante suave. Yo voy a probar un poquito. Yo no soy catador de whisky, yo he visto mucha gente que cata whisky en internet, que dice que si esto me recuerda a tonos de vainilla, a tonos frutales, a tonos de chocolate, a tonos de naranja, a tonos de limón, etcétera, etcétera, etcétera. Y les confieso que a mí me cuesta muchísimo apreciar los tonos del whisky cuando me lo llevo tanto a la nariz como al paladar. O sea, yo no logro identificar tan fácilmente esto. Yo creo que eso amerita un entrenamiento que no todo el mundo tiene. Pero cuando uno huele,
Los Monjes es un whisky que, amén de que tiene su dosis de alcohol, y esto pasa muchísimo con los whiskies baratos, de que lo primero que uno percibe cuando se los lleva a nariz es que hay mucho alcohol involucrado, y es lo primero que sale. Es un whisky que no es regañón con el tema del alcohol, o sea, tiene sus balances también. Es un whisky que si yo lo tengo acá, yo digo, huele a alcohol, pero tiene un tono de vainilla también, o sea, sí puede oler un poco a vainilla. Es un whisky que recuerda incluso como alguna fruta cítrica, podría ser, que no puedo especificar. Hay gente que te dice en internet, mira, me huele a limón, me huele a lima, me huele a, a mandarina, a pomelo, y es mentira, yo no podría llegar a ese nivel, pero sí tiene un tono cítrico como naranjoso. Y bueno, voy a tomarme un traguito, luego lo voy a mezclar y les voy a explicar cómo mezclo yo, cómo tomo los whiskies realmente. Yo no tomo whisky puro, como lo ven ustedes en las películas, creo que nadie lo hace. Pero creo que el modo de beber whisky tampoco es echándole ni agua ni echándole soda, ni agua de coco, como se hace acá en Venezuela, que puede quedar muy sabroso tipo cóctel. Pero, y si se le echa debe ser muy poca, pero yo no lo tomo así, ya les voy a explicar. Suscríbete al canal y recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando haya nuevo video. Bien, luego de probar Monks o los monjes, como le decimos en criollo y se le dice mucho en América del Sur, que es donde más se comercializa este whisky, porque este whisky evidentemente y por la poca información que hay en internet intuyo que no es un whisky que circule mucho en Europa y mucho menos en la propia Escocia. O sea, bueno, de hecho quienes han ido a Escocia, yo no he ido al Reino Unido, pero quienes han ido a Escocia dicen que de hecho los whiskies que se toman allá no tienen nada que ver con lo que se ve en el mercado internacional. Ni Johnny Walker es el mejor whisky, ni lo es Buchanan's, ni nada de eso, porque allá hay whisky, de hecho están las destilerías y la gente va y casi que se toma su propio whisky como quien va a Italia y se va a los viñedos, pues y toma el vino directamente casi que del productor. Pero este es un whisky que solo, sin hielo, sin nada, no es regañón. No es un whisky que, reitero, con la impresión que tenía el olfato, no es un whisky que regañe. ¿A qué recuerda en la boca? A un fruto cítrico un poco amargoso, como una toronja, podría ser. Reitero, no quiero hacer una cata especializada porque no tengo los elementos de conocimiento para hablar de alguna manera exhaustiva de los tonos o las notas que desborda este whisky cuando se va al paladar. Pero eso es lo que me recuerda. Y cuando uno lo termina de engullir, lo termina de tragar, es un whisky que no tiene un... Los whisky tienen cuando usted lo lleva a paladar básicamente dos momentos, ¿no? Cuando llega a la lengua, usted lo desliza por la lengua, por el paladar, da un gusto, da una especie de sensación, ahí desborda cuáles son las notas o los tonos que él va a dar, frutales, chocolatados, avainillados, lo que fuere. Y ese whisky luego tiene, cuando usted lo traga, tiene una sensación que quema o no quema cuando lo traga en la garganta. Y luego viene lo que llaman los expertos el retrogusto del whisky o la sensación que deja después de haberlo tragado. Ese whisky, la sensación que deja es un poco corta, no es una cosa tan pronunciada, pero tampoco es la más corta que he tomado yo en whiskies. Los whiskies muy elaborados, muy trabajados, generalmente tienden a dejar en el retrogusto sensaciones bien elaboradas también. Entonces, luego que usted toma un trago de un whisky de estos de muy alta categoría, entonces ahí si usted le sabe a chocolate, le sabe a cosas bien definidas. No ocurre mucho con este whisky, no se puede esperar mucho de un whisky de esta categoría. Hay un mito con los whiskies de mezcla que no declaran edad en la etiqueta como este, que es el hecho de que se dice de cuántos años es esa botella, que pasa mucho con los whiskies. Y de hecho los venezolanos que fuimos muy presuntuosos en una época de que tomábamos mucho whisky y creo que llegamos a ser el país con mayor consumo de whisky per cápita en el mundo, insólitamente, pero lo llegamos a hacer. Entonces se hablaba de que aquel es un 8 años, de que aquel es un 5 años, de que aquel es un 12 años. Y bueno, y luego viene el tema del famoso mayor de edad en Venezuela, de hablar de whisky de 18 años o de 21 años y de ahí para arriba, ¿no? Hay que tener un tema claro con eso. Este whisky no es, y yo pensaba que en algún momento lo era, este whisky no es un 8 años. Cuando se habla de un whisky de mezcla, como hay varias maltas involucradas en esa mezcla, lo que sucede generalmente es que esas maltas tienen distintos añejamientos. Cuando un whisky de mezclas, como por ejemplo Johnny Walker o Buchanan, declaran su edad en la etiqueta y si te dicen 12, por ejemplo, el Johnny Walker Black Label o el Buchanan's Deluxe, que es el Buchanan clásico, la botellita verde tapa roja que todo el mundo conoce y que te dice 12 también en la etiqueta, lo que él está declarando en esa etiqueta es que de las maltas que están involucradas en esa mezcla, que pueden ser 10, 20, hasta 30, 40 maltas, debe haber por lo menos un añejamiento mínimo de 12 años en la que menos tenga en ese seriado. Es decir, si tengo 30 maltas mezcladas en un whisky, que serían demasiadas,
la que menos debe tener en esas 30 debe tener por lo menos 12 años para poderlo poner en la etiqueta. Entonces eso hay que tenerlo claro. Teniendo eso claro, Los Monjes no es un whisky 8 años, es un whisky que se estima que entre las mezclas que tiene de sus maltas, de esa combinación que hay allí, el mínimo de la que hay allí debe estar en torno a los 5 y 6 años y la máxima debe estar en torno a 7 o 8 años. No debe tener más de eso y eso es lo que va a dar Los Monjes. ¿Con quién compite Los Monjes o Ye Monks? Con whiskies como, y aquí tengo varios ejemplares de esos, como William Lawson, como el conocidísimo, y ya me voy a tapar la cara de botellas, pero no me importa, el conocidísimo Dewar's White Label, y ahora Dewar's está sacando whiskies de 12 años y de 18 años también. Antes esto era un clásico en Venezuela, también de los 90, han cambiado la presentación, pero era un clásico, el White Label de Dewar's con el gaitero en la etiqueta, ya no lo tiene, y quizás con uno un poco más modesto como es este whisky que ha llegado a Venezuela y del que tampoco hay mucha reseña en internet. Todos estos whiskies son escoceses, por cierto, el Golden Glen. Este whisky es muy picoso, este es un whisky más barato en teoría que Los Monjes, pero muy picoso y aquí se nota una diferencia. Si yo tuviese que hablar de diferencias, diría que la diferencia se marca profundamente entre este primero que está acá, Los Monjes, y el Golden Glen. Ahí se ve lo que uno paga en el precio. Este es un whisky que no tiene casi nada que dar en el retrogusto, no deja notas a nada casi en el paladar, aunque es un whisky sabroso porque es un whisky escocés y los whiskies escoceses hasta los más bajitos en edad son muy buenos, pero se nota la diferencia. Ahora, diferencias entre estos tres casi no hay. Hay gente que se ha vuelto fanática en Venezuela del William Lawson, porque fue un whisky que llegó al país en algún momento y era muy económico, pero ya el precio se ha incrementado muchísimo y no es lo que era en aquel momento, que era prácticamente una regalía. Y White Label anda siendo un poco el tope de este segmento que, repito, ninguno de estos tienen, fíjense ustedes, ninguno tiene edad declarada en la etiqueta. Mucha gente asume que esto es un 8 años y no, el White Label también tiene, es más o menos la misma mezcla que esto. Tiene whisky entre de 5, 6, 7 y 8 años en su combinación final, porque todos, repito, son whiskies de mezcla o tipo blend. Le he puesto 2 cubitos de hielo a este vasito, donde ustedes vieron que puse un chorrito de nuestra bebida de hoy, que es Los Monjes o Ye Monks. Porque hay gente que dice que los whiskies baratos, los whiskies escoceses baratos, tienden a mejorar con un chorrito de agua que se le ponga. Pero no es, un chorrito de agua no es poner un cuarto de vaso de whisky y el rellenar el otro medio vaso que queda o los otros 2/3 del vaso que quedan con agua, que es lo que hace mucha gente. Y además rellena, además de rellenar con agua, le mete 5 o 6 trozos de hielo a un vaso largo además. Yo disfruto mucho el whisky y respeto cómo lo tome cada quien, pero lo disfruto en vasitos así cortos. Y yo generalmente con 2 o 3 hielos creo que es suficiente para ver qué ocurre con un whisky y para enfriarlo, que es lo que uno quiere. Uno no quiere que el whisky se agúe, digamos, o que se diluya, sino lo que quiere es enfriarlo un poco y sí, diluirle para bajarle un poquito el grado alcohólico y bajarle un poco la astringencia, el golpe que da en paladar. ¿Qué pasa con esto? Bueno, dice la gente entonces que, dicen los expertos, que si usted agarra un chorrito de agua y se lo echa a un whisky barato, generalmente tiende a desprender, porque supuestamente se produce un proceso interno en la composición del whisky, se tienden a romper las moléculas que lo componen y se tienden a desprender olores y sabores que no estaban presentes inicialmente en el embotellado original. Entonces, vamos a ver a qué sabe. Baja muchísimo el picor inicial, pero no se vuelve aguado, que es lo que pasa con este whisky. Claro, otro mecanismo que yo tengo para saber si un whisky me va a gustar o no me va a gustar y si es bueno o no es bueno en mi criterio, según mi juicio, es cómo evoluciona después de que usted le pone esos 2 o 3 pedacitos de hielo que deberían ser hielos de medianos a grandes, ¿no? Después de unos 15, 20 a media hora después de que usted toma, si es que le va a durar el trago media hora, a mí generalmente me dura media hora, 40 minutos cuando mucho. Ver cómo terminan siendo los últimos sorbos de whisky, porque hay whisky que usted le pone apenas 2 pedacitos de hielo y la evolución es malísima, el whisky se diluye completamente y no queda nada. Habría que ver cómo va a evolucionar esto, pero yo diría que de entrada, y como ya lo he probado, ustedes verán que a esta botella le falta bastante, es un whisky que evoluciona bien, de mediano a bien, no se diluye completamente. Hay whisky que pierden el sabor completamente al final cuando están medianamente diluidos con hielo, como en este caso. Este es un whisky que rebaja su golpe inicial, que sigue presentando esos olores como ácidos y que el retrogusto sigue siendo como a frutas ácidas también, a pasas, no sé, a mandarina, ese tipo de cosas.
¿Cuánto cuesta una botella de Los Monjes, de Ye Monks? Los whiskies en Venezuela suben cuando sube el dólar y es evidente que eso va a ser así. El rango de precios del whisky Ye Monks está más o menos equiparado al rango de precios que manejan los otros whiskies que le presenté anteriormente. El William Lawson's, el Dewars o por ejemplo el Grants de etiqueta roja, que tiene una etiquetica roja, una botella bien bonita. El propio Golden Glen es un poco más barato, pero está más o menos en ese rango de precios. También está el Highland Queen, Highland Cop. Hay varios whiskies en ese rango, pero yo diría que este es un poco mejor a esos. El rango de precios, yo diría que para ponerlo en dólares americanos, porque no vale la pena hablar de bolívares, está en torno en Venezuela a los 12, 13, 14, podría llegar a 15 dólares. 15 dólares para este whisky me parece un poco caro. En Estados Unidos y en Europa entiendo que un whisky de esto se puede conseguir por debajo de 8 o 9 euros, lo cual sería en torno a unos 12 dólares, no sé, 12, 13 dólares. O un whisky un poco mejor que esto incluso costaría ese precio. Entonces, sucede lo que sucede con muchos whiskies de estos en Venezuela, que están un poco overpriced, están un poco más arriba del precio que deberían valer. Estos whiskies en Europa creo que son muy baratos, ustedes me dirán en los comentarios, pero eso es más o menos el margen de precios que se da con este whisky. Ahora, hay whiskies muy, muy, muy caros en el país para lo que dan. Por ejemplo, un 12 años debe estar he visto 12 años en el país cobrándolos hasta en 30 dólares la botella. O whiskies un poco más sofisticados como el etiqueta roja de Johnny Walker, que en teoría debería ser un 8 años declarado. Y ese whisky está un poquito, bastante más arriba que este y no, creo que es un poco caro, ¿no? Para lo que en realidad estás buscando, ¿no? Con ese whisky. Entonces, ese es el precio que se maneja, 12 a 13 dólares con esta botella. Ustedes me dirán cómo está ese precio en sus países con whiskies que les reitero son mezclas de maltas entre 5, 6, 7 y 8 años. Bueno, no me queda más que despedirme, pedirles que compartan este video, agradecerles por ayudarme a compartir este rato especial y un poco apartado de la política, pedirle que le den like y que por favor lo difundan en sus redes sociales. No me queda más que decirles hasta la próxima.